El querido rebaño sagrado tiene 12 títulos de liga, ya fue aventajado ampliamente por el América, que tiene 16, y alcanzado por el equipo del Toluca. Las altas de Guadalajara para el próximo torneo: Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez, Ricardo Marín, 2 delanteros. Las bajas de 2 futbolistas pues ya veteranos: Javier Hernández e Isaac Brizuela. Cade Cowell, del que esperábamos más, Vero, y Alan Mozo no está confirmado, pero podría salir del equipo de las Chivas. A mí, en lo particular, me llenó el ojo lo que vi en los últimos 6-7 partidos del Guadalajara del torneo anterior. Le alcanzó para meterse a liguilla de manera directa cuando no dábamos un peso por las Chivas cuando empezó el torneo, porque no lo arrancó bien. Sin embargo, me parece que jugaba bien al fútbol desde el principio del torneo. No se le estaban dando los resultados. Finalmente empezó a encontrarse con una forma de juego vistosa, agradable, dinámica. Le llenó la pupila al público y se metió a la liguilla. Y a punto estuvo de dejar fuera a Cruz Azul. Sobre todo con la alta de Ángel Sepúlveda, que va a tener una buena competencia con el joven González. ¿Qué esperamos del Guadalajara, Vero? ¿Que mejore lo hecho el torneo anterior? ¿Dónde lo vemos? Ya firmado, tiene que llegar a unas semifinales. Firmado. Por lo que nos vino enseñando, sobre todo por estos cuartos de final, que pues claro que dieron coraje, porque venían cerrando tan bien las Chivas, que si no fuera por aquel penal fallado y a lo mejor un poco más de punch, porque al final las Chivas jugaron mucho mejor que el Cruz Azul, por cierto. Pero ¿sabes algo? A mí las Chivas me llenaron el ojo desde el principio de temporada, cuando Milito no conocía absolutamente a nadie, pero con los refuerzos que el proyecto de Mier ha venido haciendo muy bien, porque llegaron juntos Álvarez, Ledesma, Brian González, Castillo, y yo creo que todos ellos dieron su granito de arena para la mejoría que hizo al final este Chivas en la apertura 2025. Y ¿sabes algo? Ahora con Sepúlveda en la ofensiva, con el regreso de Marín, que aún así que quedó de ver un poquitito cuando estuvo en Chivas anteriormente, pero que ahora para mí con la motivación de que fue el chico gol de Puebla, yo creo que va a venir a aportar muchísimo. Y hay que también tomar en cuenta que varios de las Chivas se van a estar yendo con la selección mexicana. Va a ser un torneo muy diferente también para las Chivas. Hay que pensar en eso, porque si se les va el Tala, obviamente a concentraciones, cuando se los vayan a llevar tiempo antes del Mundial, y Hormiga González, que si le da otro temporadón a las Chivas seguramente va a volver a ser llamado. En fin, yo creo que con estas ausencias también pueden haber algunos otros huecos. Ahora vamos a ver qué pasa con los nuevos integrantes. Me parece Ángel Sepúlveda, repito, es un gran refuerzo que va a aportar muchísimo. Tiene un promedio de 7 goles por torneo este jugador, y va a ser una gran competencia en la ofensiva. De lo demás, por ahí le están buscando, se dice, acomodo a los peces gordos, los Alan Pulido, Gutiérrez, Eric Gutiérrez, y ahora ya mencionamos lo de Mozo, que no es todavía confirmado, pero veamos, ¿no? Con esta cara nueva que quiere Milito con sus Chivas, me parece que está haciendo las cosas muy bien y yo los veo lejos. A ver, Lord, si no le andan llamando a los 2 delanteros a la selección mexicana, porque si Sepúlveda tiene un buen torneo, ¿quién nos dice que no podría ser llamado por Javier Aguirre? Y Armando González, si repite lo del torneo anterior, me parece que en automático tiene que ser tomado en cuenta por Javier Aguirre. Ese va a ser el gran dilema, ¿no? Y creo que Vero le da el clavo en este tema, porque sí va a haber fechas FIFA, pero también a partir de la liguilla los equipos dejan de contar con seleccionados nacionales. Aunque aquí yo creo que solamente se irá uno, ya sea o Ángel Sepúlveda o bien la Hormiga González. Yo creo que Raúl Jiménez tiene que ser ahorita, por momento, el número 1. Vamos a ver cómo regresa Santiago Jiménez y a ver si alguien más se logra colar esa lista, pero yo creo que difícilmente va a llevar a 4 centrodelanteros. De ahí en fuera vas a perder al Piojo Alvarado. Por fuera tienes a Camberos, quizá. Luis Romo lo vas a perder. Vas a perder al Tala Rangel. Oscar Wally es tu portero suplente. Entonces, este tipo de circunstancias creo que le va a jugar en contra a todos los equipos que van a tener seleccionados, pero en este caso, pues Chivas va a ser uno de ellos, ¿no? Porque de ahí en fuera, ¿cómo vas a suplir, por ejemplo, el caso de Romo? Me ha gustado mucho lo de Gobea, lo del Oso González. Romo utiliza como central, tienes a Castillo, Aguirre y de ahí en fuera, no sé. O sea, la verdad, me cuesta trabajo pensar que Chivas va a ser campeón, sobre todo si le quitas a 5 jugadores que son pilares en el esquema de Milito. Y otra vez, Lord,
la Federación y la Liga MX dándole la espalda a las Chivas, porque el reglamento es: se va a jugar la liguilla sin seleccionados, pero pueden utilizar extranjeros. Un extranjero más. Van a tener 9 extranjeros en la liguilla. ¿Y Chivas qué? Pero resulta que Guadalajara no juega con extranjeros. Entonces deberías de abrir un apartado. Culpa de Chivas. Puede comprar un mexicano más. Sí. No. ¿Pero por qué de Chivas, Lord? Claro que es culpa de Chivas. ¿Por qué es culpa de Chivas? De ser un equipo mexicano. Ellos se pusieron sus propias reglas. Culpa del Athletic de Bilbao. Ahora va a ser pretexto. Culpa del Athletic. Es culpa del Athletic, entonces también. Es que no es pretexto. Pues sí. Ahí está el reglamento, Lord. Pero en este momento, ¿por qué no le das una ventaja a Guadalajara si se lo estás dando al resto de los equipos? Los otros 17 sí van a poder utilizar un extranjero más en liguilla, y a Chivas lo vuelves a dejar desnudo. Esa es la realidad. Pero Chivas también estamos realmente a lo mejor dramatizando que le van a llevar a tantos seleccionados. No, yo creo que sí, solamente cuatro. Dime cuáles son los. A ver, te digo cuáles son los 4. Si Armando González repite el torneo. El portero. Espera. Romo. Pero estamos hablando de Piojo. que Armando González y Sepúlveda normalmente juega con un centro delantero, Milito. ¿A quién vas a poner de titular? ¿A Sepúlveda o a Armando González o a Marín? ¿A cuál de los 3? Porque no creo que juegue con 3 centros delanteros. No. Nunca lo ha hecho. Por eso. Y normalmente no juega. Pero jugará con 1. Entonces, para hacer un torneo de 17 fechas, y hacer un torneo muy bueno, debes de jugar la mayoría de las fechas, ¿no? Entonces, o Ángel Sepúlveda, porque es una incógnita que yo tengo, ¿no? Y como también estamos especulando que van a llevar a tantos seleccionados, ¿no? Hay que ver cómo terminan este torneo. Matador, porque a lo mejor a Aguirre le encanta el Piojo Alvarado. Para mí no ha rendido absolutamente nada en la selección, pero nada. Y en Guadalajara tampoco, la verdad. No tuvo un buen semestre. El tal Arrangel ha tenido errores bastante complicados en la selección. En su equipo juega porque pues. Pero va a ser uno de los 3, te lo aseguro. Va a ser uno de los 3 porteros. Ese sí es de los favoritos de. Entonces, Alvarado, Sepúlveda, probablemente. Sepúlveda podría ser o la Hormiga González. Pero eso nada más sería uno de los 2. Y Romo, Paco. Romo me parece que Romo es un muy buen central, pero no sé si lo vaya a seleccionar o no lo vaya a seleccionar. Pero puede jugar en otra posición. Sí, pero está jugando de central. En Guadalajara. Va a llegar a la selección y en la contención, el Vasco Aguirre tiene a Lira y tiene a Edson Álvarez. Ahí creo que no tiene cabida. De central tiene a Montes, tiene a Johan, entonces hay que ver este torneo, ¿no? Creo que Chivas tiene un muy buen plantel como para competir y llegar, como bien lo dijeron ustedes, a semifinal. Sí. Pero sí creo que no, a lo mejor no van a tener tantos seleccionados. No se van del 4. Porque hay algunos que no tienen cabida en la selección. No sé, y creo antes de ir a pausa, Matador, salvo alguna situación bizarra, toco madera, que no esté Gallardo o Mateo Chávez, creo que Brian González podría ser considerado de ahí en fuera. Correcto. Claro. Y si le quitas 3 a Chivas, le duele muchísimo. Sí, de acuerdo. Podrían ser 3 o 4. Pero es culpa de Chivas. y de la historia, y de la tradición. Milito, y de la mexicanidad. ¿Qué pasa, Lord? Eres un romántico, me extraña, ¿eh? El ruido llegó antes que las conclusiones. La derrota en la tanda de penales frente a Atlas en la Copa Pacífica dejó algo más que un resultado incómodo. Dejó ruido. Y en Guadalajara, cuando el ruido aparece tan temprano, la lupa se posa rápido sobre los nombres con más peso específico dentro del plantel. Esta vez, el foco cayó sobre Roberto Alvarado. El fallo desde los 11 pasos encendió la conversación en redes y abrió un debate que no es nuevo, pero sí recurrente cada vez que el margen de error se reduce. Un sector de la afición rojiblanca expresó su molestia y cuestionó su rendimiento en este arranque de año. No fue un señalamiento aislado ni pasajero. Fue una reacción que mezcló frustración por el resultado, expectativa acumulada y la sensación de que, en los momentos clave, el equipo todavía queda a deber. El contexto importa. Se trata de un amistoso de preparación, sí, pero también de un clásico tapatío, con todo lo que eso arrastra, incluso fuera de un torneo oficial. Y en Chivas, los partidos contra Atlas nunca pasan desapercibidos.
Menos aún cuando el proyecto de Gabriel Milito empieza a tomar forma y cada detalle se interpreta como señal de lo que puede venir. Aquí aparece la contradicción que divide a la afición. Desde su llegada al rebaño, Alvarado ha construido números sólidos, incluso superiores a los que dejó en su etapa anterior. Producción constante, participación directa en goles y regularidad a lo largo de los últimos torneos. En el papel, no atraviesa su peor momento. En la percepción, sin embargo, la exigencia es otra, porque en Chivas no basta con producir estadísticas. Se espera liderazgo, peso en los momentos decisivos y capacidad para marcar diferencia cuando el partido se traba. Y ahí es donde la discusión se vuelve más emocional que matemática. El penal fallado se convierte en símbolo, no en diagnóstico completo, pero alcanza para reactivar una duda que nunca termina de apagarse. La presión también viene de la etiqueta. Alvarado carga con el rótulo de ser uno de los futbolistas más talentosos del plantel. Ese rótulo eleva la expectativa y reduce la tolerancia al error. Cada fallo se magnifica, cada decisión se analiza al detalle y cada actuación queda expuesta a juicio inmediato. En redes, eso se traduce en reproches, comparaciones y una narrativa que oscila entre la defensa cerrada y la crítica dura. Para el cuerpo técnico, el desafío es claro: separar el ruido del análisis real. Entender que un amistoso no define un semestre, pero también asumir que la exigencia ya está instalada. El Clausura 2026 arranca con la lupa puesta sobre varios nombres, y Alvarado es uno de ellos. No por falta de calidad, sino por la responsabilidad que implica ser referente. Este episodio deja una primera lección para el nuevo ciclo. Chivas tendrá que aprender a gestionar estas crisis de opinión sin perder el rumbo. Ni dramatizar un error puntual ni ignorar el mensaje de una afición que pide respuestas rápidas. El equilibrio entre respaldo y exigencia será clave desde la jornada 1. El amistoso ya quedó atrás. El debate, no. Y en Guadalajara, cuando la conversación se enciende tan pronto, el margen se acorta. Para Alvarado y para todo el proyecto, el semestre empieza con una certeza incómoda. La paciencia existe, pero no es infinita. Mientras la lupa apunta al campo, el mercado empezó a moverse. En Verde Valle las decisiones no siempre se anuncian con ruido, pero cuando avanzan, cambian el tablero. Chivas atraviesa días clave en el mercado, y uno de los movimientos que empezó a tomar forma es la posible salida de Eric Gutiérrez. No es un tema menor ni una operación decorativa. Es una jugada que puede definir lo que pase en las próximas semanas. Las negociaciones han avanzado y el escenario ya no se maneja como simple especulación. Dentro del club se entiende que este movimiento responde a una necesidad estratégica: liberar espacio, ajustar la masa salarial y recuperar margen de maniobra en un mercado donde cada peso cuenta. No se trata solo de dejar ir a un jugador, sino de abrir una ventana real para reforzar al plantel. Este giro también refleja un cambio de enfoque. Durante días se habló de posiciones específicas, pero hoy la prioridad es otra. El mensaje interno es claro: el refuerzo que llegue debe elevar el nivel general del equipo, no cubrir un hueco por compromiso. Gabriel Milito y su cuerpo técnico buscan calidad, convencimiento y encaje total con la idea de juego. Nada de fichajes de relleno ni apuestas sin respaldo futbolístico. La posible salida de Gutiérrez ilusiona a un sector de la afición por una razón concreta. No tanto por el nombre que se va, sino por lo que puede llegar. En un mercado invernal corto y complejo, liberar recursos se vuelve casi tan importante como acertar en la contratación. Chivas lo sabe y por eso no está improvisando este movimiento. Desde la directiva también se asume el riesgo. Ajustar la plantilla en plena preparación no es sencillo, pero quedarse inmóvil tampoco es opción. El club entiende que este Clausura 2026 arranca con exigencia máxima y que el margen para corregir después será mínimo. Por eso, cada decisión apunta a mejorar el balance entre competencia interna, calidad y sostenibilidad. El contexto financiero también entra en juego. Reducir salarios importantes permite pensar en una reinversión más inteligente. No necesariamente en cantidad, sino en impacto. La idea es clara. Si se libera espacio, debe ser para dar un paso adelante, no para maquillar el mercado con un movimiento tibio. Este no es un adiós cerrado ni una operación terminada, pero sí una señal fuerte.
Chivas está dispuesto a mover piezas relevantes para fortalecer el proyecto. Y cuando eso pasa, el mercado deja de ser una promesa y empieza a convertirse en una herramienta real. En Verde Valle saben que el reloj corre. La salida de Gutiérrez puede ser el primer paso de una secuencia más grande. El desenlace todavía no está escrito, pero el mensaje ya quedó claro. Chivas no se va a quedar quieto esperando que el mercado se resuelva solo. Cuando el mercado se mueve, la cantera también paga el precio. Mientras en Verde Valle se ajustan piezas del primer equipo, una noticia sacudió la conversación rojiblanca por un motivo distinto: la cantera. En las últimas horas tomó forma el acuerdo para que Ariel Castro, uno de los talentos jóvenes del Guadalajara, continúe su carrera en Cruz Azul. No es un movimiento menor ni una salida más. Es una decisión que toca fibras sensibles en la afición. La operación se cerró con un esquema que intenta equilibrar presente y futuro. Chivas cede una parte importante de los derechos del jugador, pero se guarda una opción clave pensando a mediano plazo. El mensaje es claro. El club no quiere perder de vista a un futbolista en el que todavía cree, aun cuando hoy el camino lo lleve fuera de Verde Valle. Aquí aparece el debate. Para algunos, es una salida necesaria dentro de una estrategia más amplia, una forma de dar minutos, exposición y crecimiento a un jugador que difícilmente tendría espacio inmediato. Para otros, es una pérdida que duele doblemente por el destino. Que sea Cruz Azul, rival directo y protagonista constante, eleva el ruido y multiplica la discusión. Castro llega con credenciales que explican el interés, desequilibrio, verticalidad y la capacidad de jugar en más de una posición del medio hacia adelante. En fuerzas básicas dejó señales de personalidad y momentos importantes que no pasaron desapercibidos. No es una apuesta ciega del equipo cementero. Es una inversión calculada sobre un perfil con proyección. Desde la óptica rojiblanca, la clave está en el contexto. Chivas atraviesa un mercado donde cada movimiento busca liberar espacio y generar margen para reforzar arriba. En ese escenario, las decisiones sobre la cantera se vuelven más frías, más estratégicas y menos sentimentales. No porque el club renuncie a su identidad formadora, sino porque entiende que no todos los procesos se pueden sostener puertas adentro. El antecedente reciente también pesa. No es la primera vez que Guadalajara utiliza cláusulas de recompra para protegerse. Es una red de seguridad que no garantiza regreso, pero mantiene la puerta entreabierta si el desarrollo del jugador lo justifica. Apostar a que crezca afuera para, eventualmente, evaluarlo de nuevo. Aún así, la lectura no es cómoda. Ver a un canterano con potencial marcharse a un competidor directo siempre genera incomodidad. Más cuando la afición siente que la cantera debería ser una de las fortalezas innegociables del proyecto. Esa tensión entre planificación y orgullo es la que hoy domina la conversación. Este movimiento deja una señal clara. Chivas está dispuesto a tomar decisiones impopulares si considera que forman parte de un plan mayor. El tiempo dirá si la jugada fue acertada. Por ahora, el debate ya está instalado y promete seguir creciendo conforme el joven empiece a mostrarse del otro lado. Con el ruido encima, Chivas volvió a enfocarse en la cancha. En medio de un entorno cargado de debate, mercado abierto y presión temprana, Chivas encara su último ensayo antes de que empiece lo serio. El duelo ante Leones Negros no es un simple trámite de pretemporada. Es la última fotografía antes de que el Clausura 2026 arranque sin red. El escenario tampoco es cualquiera. El Estadio Jalisco vuelve a ser protagonista, un recinto donde el contexto siempre pesa más que el cartel de amistoso. Para el cuerpo técnico, este partido representa la oportunidad final de ajustar piezas, confirmar decisiones y validar sensaciones que se vienen trabajando desde la llegada de Gabriel Milito. Para los jugadores, es la última chance de mandar un mensaje claro antes de que la competencia oficial los ponga bajo juicio permanente. Chivas llega a este partido con aprendizajes recientes. El clásico ante Atlas dejó señales mixtas, momentos de control, lapsos de intensidad y también errores que reactivaron la conversación externa. Milito y su cuerpo técnico lo saben. Este encuentro sirve para medir la capacidad del equipo de corregir rápido, sostener concentración y no repetir fallas cuando el entorno se vuelve incómodo. Del otro lado, Leones Negros aparece como un rival que también necesita respuestas.
Viene golpeado por un resultado reciente y buscará competir con orgullo en un escenario grande. Eso eleva el grado de exigencia del partido. No hay espacio para relajarse ni para pensar que el trámite será sencillo. En este tipo de juegos, la intensidad del rival suele desnudar virtudes y carencias. También está el factor afición. El partido no se transmitirá por televisión abierta y solo podrá seguirse por plataformas de paga. Aún así, el interés no baja. Al contrario, se concentra. Quienes lo sigan estarán atentos a los detalles. Cómo se para el equipo, qué tan clara es la idea, quién responde bajo presión y quién se queda corto cuando el ritmo sube. Este encuentro marca un punto de cierre. A partir del silbatazo final, ya no habrá margen para pruebas largas ni discursos de preparación. El calendario oficial arranca y cada error contará el doble. Por eso, más allá del resultado, lo que importa es la respuesta colectiva, la intensidad sostenida y la capacidad del equipo para jugar con personalidad durante todo el partido. En Verde Valle lo tienen claro. El amistoso no define un torneo, pero sí deja huellas. Y cuando el contexto está cargado de ruido, esas huellas pesan más. Hoy Chivas no juega por un trofeo, juega por certezas. Porque después de esta noche, ya no habrá excusas de pretemporada. Solo fútbol real y exigencia total. Cuando el fútbol se detiene, habla lo humano. No todo en estos días pasa por resultados, mercado o decisiones tácticas. A veces el fútbol frena de golpe y obliga a mirar más allá de la pelota. Eso fue lo que ocurrió con la grave lesión de Carlos Fierro, una imagen que estremeció al entorno rojiblanco y que rápidamente cruzó fronteras emocionales dentro del fútbol mexicano. La jugada fue tan desafortunada como impactante. En un intento defensivo, el cuerpo quedó atrapado. El gesto fue inmediato y el silencio en el estadio dijo más que cualquier repetición. Las alarmas se encendieron de inmediato y, como suele pasar en estos casos, las redes sociales hicieron eco antes incluso de que hubiera un parte médico oficial. La preocupación fue generalizada. Entre quienes vivieron el momento de cerca estuvo Carlos Salcedo. No solo porque estaba en la cancha, sino porque conoce ese dolor desde adentro. El titán pasó por una lesión similar y sabe perfectamente lo que implica el proceso físico y mental que viene después. Por eso su reacción no fue fría ni protocolaria. Fue directa, empática y cargada de memoria personal. El mensaje que publicó no tardó en hacerse viral. No habló como rival ni como colega distante. Habló como alguien que compartió vestidor, procesos y momentos clave con Fierro durante su etapa en Chivas. Recordó lo duro del camino, la soledad de la rehabilitación y la importancia del respaldo emocional cuando el calendario se detiene sin aviso. Ese gesto tocó una fibra especial en la afición rojiblanca. Fierro no es un nombre ajeno para el Chiva hermano. Es un futbolista formado en casa, con historia en el club y con un recorrido que siempre ha generado cercanía. Verlo atravesar un momento así despierta algo más profundo que el simple seguimiento deportivo. Este episodio también recuerda una verdad incómoda del fútbol profesional. En cuestión de segundos, todo puede cambiar. La carrera, el presente y los planes se ponen en pausa. Y es ahí donde los mensajes, los gestos y la solidaridad pesan tanto como cualquier resultado. Más allá de colores, camisetas o rivalidades, el mensaje de Salcedo puso el foco donde muchas veces se pierde, en la persona antes que en el futbolista, en el compañero antes que en el competidor, en el proceso humano que empieza cuando la ovación se apaga y queda solo el trabajo silencioso. La recuperación será larga, exigente y mentalmente dura, pero también estará acompañada por excompañeros, por colegas y por una afición que, en estos momentos, sabe dejar de lado la exigencia para abrazar la empatía. Porque cuando el fútbol duele de verdad, Chivas también se reconoce en su lado más humano. El ruido llegó antes que las conclusiones. La derrota en la tanda de penales frente a Atlas en la Copa Pacífica dejó algo más que un resultado incómodo. Dejó ruido. Y en Guadalajara, cuando el ruido aparece tan temprano, la lupa se posa rápido sobre los nombres con más peso específico dentro del plantel. Esta vez, el foco cayó sobre Roberto Alvarado. El fallo desde los 11 pasos encendió la conversación en redes y abrió un debate que no es nuevo, pero sí recurrente cada vez que el margen de error se reduce.
Un sector de la afición rojiblanca expresó su molestia y cuestionó su rendimiento en este arranque de año. No fue un señalamiento aislado ni pasajero. Fue una reacción que mezcló frustración por el resultado, expectativa acumulada y la sensación de que, en los momentos clave, el equipo todavía queda a deber. El contexto importa. Se trata de un amistoso de preparación, sí, pero también de un clásico tapatío, con todo lo que eso arrastra, incluso fuera de un torneo oficial. Y en Chivas, los partidos contra Atlas nunca pasan desapercibidos. Menos aún cuando el proyecto de Gabriel Milito empieza a tomar forma y cada detalle se interpreta como señal de lo que puede venir. Aquí aparece la contradicción que divide a la afición. Desde su llegada al rebaño, Alvarado ha construido números sólidos, incluso superiores a los que dejó en su etapa anterior. Producción constante, participación directa en goles y regularidad a lo largo de los últimos torneos. En el papel, no atraviesa su peor momento. En la percepción, sin embargo, la exigencia es otra. Porque en Chivas no basta con producir estadísticas. Se espera liderazgo, peso en los momentos decisivos y capacidad para marcar diferencia cuando el partido se traba. Y ahí es donde la discusión se vuelve más emocional que matemática. El penal fallado se convierte en símbolo, no en diagnóstico completo, pero alcanza para reactivar una duda que nunca termina de apagarse. La presión también viene de la etiqueta. Alvarado carga con el rótulo de ser uno de los futbolistas más talentosos del plantel. Ese rótulo eleva la expectativa y reduce la tolerancia al error. Cada fallo se magnifica, cada decisión se analiza al detalle y cada actuación queda expuesta a juicio inmediato. En redes, eso se traduce en reproches, comparaciones y una narrativa que oscila entre la defensa cerrada y la crítica dura. Para el cuerpo técnico, el desafío es claro. Y Rojiblanco, checa si ya estás suscrito al canal reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas en la mañana, en la tarde y en la noche. Échanos la mano para llegar a los 1000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos.